Hola, ¿qué tal? Vamos a recordar un poquito acerca de las medidas de tendencia central, es decir, la media, la mediana y la moda, las cuales son sumamente sencillas y si en algún libro de estadística ves un poco las cosas complicadas, en el cual algunas formulitas te pueden asustar, no te preocupes, recuerda, son cosas sencillas, pero que requieren, digamos así, una notación un poco más elaborada. Bueno, aunque la formulita de hace rato es la que es de la media, pues ya la conoces, es el promedio, es decir, lo que haces todo el tiempo desde primaria para sacar tus calificaciones. ¿Qué es lo que se hace? Se suma, así es, sumas a todos estos chochos y tenemos que cuando sumas a 10, 10, 20, 10, 30, 5, 20, 35 y 5, 40. Y lo divides entre n. ¿Quién es n? El total de tus elementos. En este caso son 5, 1, 2, 3, 4, 5. Así es, el número de datos. Entonces 40 entre n, ¿cuánto es? 40 entre 5 es igual a 8. Entonces tenemos que, en este caso, el promedio de x o la media de x es 8. Ahora, ¿cómo calculamos la mediana? La mediana es algo también sencillo. Verás, se tienen que acomodar todos estos numeritos del más pequeño al más grande. Aunque estén repetidos, se ponen seguiditos. En este caso, tenemos que el número que es exactamente en medio será justamente la mediana. En este caso, 10. ¿Y quién es la moda? Pues es el valor que más se repite. En este caso sería también el número 10, porque se repite 3 veces. 1, 2, 3, ¿de acuerdo? Bueno, esto es muy interesante porque los valores generalmente no tienen que tender hacia el mismo lado. O sea, tú no tienes que tener a fuerzas el mismo valor tanto para los tres. Si coinciden en 2 o coinciden en 1, es algo interesante. Lo veremos después. Pero no te dejes engañar, ¿va? La agrupación depende de quién sea en este caso quien lo utilice, si es la media, mediana o moda. Bueno, seguimos. Claro, para datos grandes tendrán que ser muy parecidos. Seguimos. Ahora, ¿qué son las medidas de tendencia central? Pues, como dijimos, son formas de agrupar o representar todo el conjunto en el centro. ¿Pero qué tan confiable es el promedio en este caso? Pues para eso veremos las medidas de dispersión. En este caso, ya tenemos una idea de cuáles son, ¿verdad? Rango, distribución media, varianza, distribución estándar. Bueno, ¿por qué dispersión? Pues quiere ver qué tan dispersos están, qué tan alejados o qué tan cerca están los datos entre sí, del más pequeño al más grande. Por ejemplo, si aplicamos el rango a este conjunto de números 10, 10, 10, 5, 5, lo que nos van a preguntar es quién es el máximo y quién es el mínimo. En este caso, el rango justamente va a ser eso mismo, la diferencia entre el valor más alto y el más bajo, ¿de acuerdo? El rango será igual al máximo menos el mínimo. El máximo es 10, el mínimo es 5, resultado 5. Esta es coincidencia, ¿eh? O sea, es por el ejemplo. Puede ser cualquier número, siempre y cuando al más grande le quites el más pequeño. En este caso el más pequeño es 5. Bueno, desviación media. Para entender lo que es la desviación media, tenemos que entender un concepto que es el error. Verás, el error es un concepto estadístico, así que generalmente se refiere a lo que es lo que le falló a la media, al promedio, con los demás datos, ¿va? O sea, recuerda que la media lo que hace es aproximar los datos a un valor central. Sin embargo, dependiendo de qué tan alejado está, tendremos una desviación. Así es, en pocas palabras, qué tanta dispersión hay, qué tanto alejamiento hay. Y la varianza te explico después. Lo veremos ahorita. Ahora, la varianza nos desencadena automáticamente dirección estándar. Así que si te hace sentir mejor, todo esto es un mismo procedimiento. Bueno, de aquí se desprende todo lo demás. Ok, entonces el primer paso para poder calcular todos esos elementos de desviación media, varianza y desviación estándar no es otro que calcular lo que ya calculaste antes, la media. Es decir, lo primero que necesitas es el promedio. Y ya tienes una ventaja, ¿verdad? Tú ya lo tienes. Dijimos que 10 más 10 más 10 más 5, 5 son 40. Y 40 entre 5, todo eso es 40. Y 40 entre 5, porque son 5 datos, esto es igual a 8. Entonces tu media es 8. Así que ya tienes tu primer dato. Tu media ya es 8, así que lo que tienes que hacer es ver qué tanto se acerca o se aleja de cada uno de ellos. Así es. Bueno, si tienes dudas con las mates, no te preocupes. Puedes usar calculadora, la calculadora lo resuelve de volar.
Así que tenemos en el primer lugar que 10 menos 8, ¿cuánto es? 2. 10 menos 8, ¿cuánto es? 2. 10 menos 8, ¿cuánto es? 2. 5 menos 8, ojo, recuerda los signos, menos 3. Y 5 menos 8, menos 3. 8. Bueno, aquí hay un problemita. Se supone que si yo quisiera calcular la desviación media, ya habría acabado tomando en cuenta los últimos valores. ¿Quiénes? El 2, el 2, el 2, el 3 y menos 3. Lo único que tendría que hacer sería sumarlos en total, tal y como hicimos para sacar el promedio. Sí, la desviación media es el promedio de los errores, o sea, la diferencia entre la media y sus datos. Así que originalmente, esos amigos, si yo quisiera calcular la desviación media, solo debo tomar a todos ellos y sacarles el promedio. Pero hay un problema. Como te darás cuenta, estos son 2, 2, 2, 6. Menos 3, menos 3, menos 6. Si yo lo sumo, me va a dar 0. Entonces, ouch. ¿Qué pasa? La desviación media a veces tiene este problema. Para esto tenemos que hacer un paso muy importante. Bueno, hay un truquito matemático, confiable y no tanto, lo verás por qué, en el cual te dicen, si elevas un número al cuadrado, no importa que sea positivo o negativo, siempre está positivo, ¿verdad? Por la ley de los signos. 5 por 5, 25, y menos 5 por 5, y menos 5 por menos 5, también es 25. Entonces, el siguiente paso, cuando la desviación media no nos conduce a nada, es ir a lo que es el error al cuadrado. ¿Por qué al cuadrado? Por eso mismo. Lo que estamos haciendo es elevar a todos esos al cuadrado con la única intención de volverlos positivos y que ninguno se aniquile con los otros. Así que bueno, ya tenemos este punto agotado. No nos funciona la desviación media. Vamos a aplicar entonces el error al cuadrado. ¿Sí? Es decir, si la desviación media no nos funciona, busquemos aplicar la desviación estándar. Pero te van a sorprender que en el camino vamos a encontrar la varianza. ¿Por qué? Ya lo verás. Entonces, a ver, vamos a hacer uso del cuadrado. O sea, vamos a aplicar el cuadrado a todos y cada uno de ellos. Y ya está. Bien, entonces, 2 al cuadrado. 2 al cuadrado es igual a 2. Perdón, a 4. 2 al cuadrado es igual a 4. 2 al cuadrado es igual a 4. Y recuerda, siempre con el signo. Es 9. Y 9 al cuadrado es 9. ¿De acuerdo? Bien. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es únicamente sumar 4, 4 a 8. ¿Y 4 cuánto? 12. Y 9 y 9, 18. Entonces ya está, ¿no? 18 y 9 tenemos, perdón, 18 y 12 tenemos 30. Listo. Tenemos 30. La sumatoria de esto es 30. Bueno, perdón, tienes razón. Ok. Ya que tenemos los errores, en este caso, elevados al cuadrado, te das cuenta que no hay ningún negativo. Por lo tanto, ya no pueden anularse a la hora que tú intentes hacer la sumatoria. ¿Sí? O sea, así es. Todo se trata de promedios. Únicamente promedios. En este caso, ¿cómo comprobamos la confiabilidad de un promedio? Con promedios. Pero promedios de las diferencias. De lo que le falló. Entonces, lo que hay que hacer es sumar todos estos chochos a 4, 4, 4, 9, 9. Y eso nos va a dar 30. Y dividimos entre 5 porque son 5 datos y eso nos va a dar un precioso 6. Bueno, en este caso ya tenemos aquí un número muy distintivo, que es justamente un número que está constituido por un promedio, ¿verdad? Ahora, este número no es nada más y nada menos que el promedio de los errores al cuadrado, ¿sí? Recuerda, para obtener este 6, sumamos a todos estos y dividimos entre 5, ¿verdad? O sea, hicimos otro promedio. Pero para que no se confunda con el promedio de la media y el promedio de que está recientemente hecho, vamos a llamarle al promedio de estos chochos, que se llaman error al cuadrado, por un nombre muy bonito. Se va a llamar varianza. Así es, eso es la mentada varianza, ¿sí?
Si quieres sonar finolis en una fiesta, di la varianza, la suma de los errores al cuadrado entre el número de datos, o sea, el promedio de los errores al cuadrado. Bueno, pues así casi acabamos. ¿Por qué casi acabamos? Verás, la varianza muchas veces la denotamos por sigma cuadrada, porque nuestra estrella del día es básicamente eh, eh, la división estándar se calcula únicamente sacando raíz. Así es. ¿Quién es la división estándar? Pues la división estándar no es otra cosa más que la raíz cuadrada de la varianza, ¿de acuerdo? División estándar es igual a la raíz de la varianza. O sea que si tú tienes la varianza y quieres sacar la división estándar, solo tienes que sacar la raíz, ¿sale? Es decir, división estándar va a ser igual a la raíz de... ¿Quién es la varianza? 6. Listo. ¿Cuánto es? No tengo idea. Entonces, ese numerito será la división estándar. Si este número es menor que 1, es muy confiable. Si no, pues, bueno, sirve para algo. Entonces, ok. Entonces, si tú ves algún libro, lo que te va a pasar es que las fórmulas te pueden variar. ¿Por qué? Porque no te dirán simplemente que es el error. Te pondrán la asignación o la anotación de que x, que es este valor, menos x media, el promedio. Y como el promedio es 8 y no cambia, por eso a todo le quitas 8, ¿ves? Ese tipo de cosas suelen confundir un poco. Pero es lo mismo, o sea, a cada dato vas a quitarle el promedio para ver qué tanto se aleja de tu primera aproximación. ¿Sí? Por eso a todos le quitas 8. Y después te das cuenta que, pues, como hay positivos y negativos que se aniquilan entre ellos, no te sirve la desviación media. Por eso intentaremos calcular la desviación estándar. Y para calcular la desviación estándar es importante, pues, la varianza. De hecho, lo importante es la varianza. Así que, desviación estándar es un nombre pomposo que suena bonito. Pero en fin, recuerda, si tú ves un libro, lo más probable es que veas una notación un poquito extraña. ¿Por qué? Porque, pues bueno, la varianza puede que le escriban un poquito raro. Por ejemplo, no sé, si esto es los errores, ese es el error. Entonces, pones un cuadrado y es error de cuadrados. Así que la varianza te puede parecer algo por el estilo, ¿no? Sigma cuadrada es igual a raíz cuadrada de x menos x barra al cuadrado y todo eso entre n. Así que bien, no te espantes si ves esto, ya sabes qué significa varianza. ¿Y qué es la varianza? Un promedio, ¿sí? Así de fácil, ¿sí? Yo lo sé, no es lo que esperabas, pero eso es un bill promedio. ¿Pero de quién? De los errores al cuadrado, ¿sí? No es tan difícil como te das cuenta. De estadística no es tan difícil. Es simplemente llevar a cabo una serie de cálculos, pero eso sí, bien estructurados, ¿sale? Así que... Oh, rayos, me equivoqué. Aquí no es no era sigma, no era raíz cuadrada, perdón, era, ¿cómo se dice? Ay, sumatoria. Uy, perdón, aquí es una sumatoria nada más, perdón. Promedio, ¿sí? Ajá. Ahora, fíjate bien, recuerda que es sumatoria, o sea, eso significa que vas a sumar todo, ¿sí? Como lo hicimos hace ratito. Ajá. Entonces me adelanté un poco. Entonces, si ves eso es varianza, ¿vale? Ahora, como la división estándar es la raíz de la varianza, si yo la quiero hacer división estándar, únicamente debo colocar una raízota a todo esto y ya, ¿de acuerdo? Entonces, si tú en un libro ves algo así como que una fórmula que te puede espantar en la vista, algo así como sigma, no soy mal, sigma es igual a la raíz de una sumatoria de un x, mejor un x elegante al cuadrado y dividido, no te asustes, no te asustes, conserva la calma. Esto no es otra cosa más que la desviación estándar. Y yo lo sé, así se ve intimidante. Pero tú ya sabes que es es una resta, ¿va? Es una simple ejecución de operadores básicos. No pasan de la suma, la resta, multiplicación, división, potencia y raíz, ¿vale? Son operaciones que has visto en primaria, secundaria y prepa. Así que ten calma, no te asustes y recuerda, es toda notación, es un lenguaje, son símbolos. Recuerda los pasos. Desviación estándar es nada más y nada menos que
la raíz de la varianza. Así es. Todo esto que está aquí es la varianza. ¿Y qué es la varianza? El promedio, recuerda, sumatoria entre el número total es un promedio. ¿De quién? De los errores. Ese es el error y está elevado al cuadrado. ¿Sí? Ok, entonces no te asustes, ten calma, respira y poco a poco te vas acostumbrando a todo esto. Bueno, espero te haya gustado el ejemplo, fue muy sencillo. Y después veremos las diferencias entre desviación estándar de poblaciones y muestras, ¿de acuerdo? Es muy poco, pero es importante. Así que nos vemos.